Bueno, pues bienvenidos a todos. Es un gusto para mí qué presentación, poder iniciar hablando con ustedes sobre la crianza respetuosa y el derecho al sano desarrollo. Como ya mencionan, soy maestra en psicología. Mi nombre es Melanie Olvera y pues vamos a empezar un poco. Si podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Ok, ya les explicaron un poco sobre mi carrera profesional, cómo me he ido desarrollando. Para mí es muy importante hacer algunas observaciones sobre eso. Vi que está por ahí presente la maestra Leticia Quirós. Ella fue mi maestra en la universidad, es con ella tuvo la visión de hacer este taller para adolescentes embarazadas y creo que es muy importante la trayectoria porque de ahí es donde yo puedo ir partiendo para visualizar muchas cosas sobre los vínculos, sobre el apego y poder entrar al tema de los buenos tratos, de la crianza respetuosa. Entonces es un tema que me apasiona, es un tema en el que me he centrado pues ya tiene algunos años y compartirlo con todos los que están presentes es una dicha, es un privilegio. Eh, Vamos a ir hablando un poco de la historia, de por qué es el cambio de paradigma, de los buenos tratos, de qué se trata la crianza respetuosa, de qué no se trata, algunas de las características que debemos tener los cuidadores, ya seamos padres, educadores, cuidadores. Y bueno, pues se va a ir desarrollando un poco así el tema. Me comentaron y me parece perfecto que ha habido bastante participación, así que vamos a ir dando tiempo para que vayan haciendo preguntas, para que vayamos aclarando algunos puntos. Para no estar tan pendiente del chat, voy a intentar, pues ahorita ir haciendo la introducción del tema. Ustedes pueden ir poner algunas dudas y hacemos una pausa, entro al chat para ver qué dudas hay y bueno, ya dar la oportunidad de que puedan ir participando. Almaluz me va a comentar algo. Si quieres, cuando tú me digas, yo te puedo ir leyendo las preguntas. Ah, ok. Sí, entonces Perfecto. vamos avanzando y vamos haciendo pausas para poder ver qué preguntas hay. Entonces, Alma nos va a estar apoyando en esta parte y pues comenzamos. Lo primero que tenemos que saber es la historia del cambio de paradigma. Hablamos en crianza respetuosa sobre hay un cambio de paradigma que es un cambio en el pensamiento que se tiene que desarrollar para que lleguemos a este punto. Y bueno, lo primero es entender que en el siglo XX vemos muchos cambios en la manera de entender la infancia y cómo nos tenemos que relacionar con ellos, entendiendo a los niños, niñas, adolescentes como sujetos de derecho. La máxima expresión se da con la aprobación de la Convención de los Derechos del Niño por parte de las Naciones Unidas y sus principales características van a ser entender la integralidad abarcando todas las esferas y vidas del desarrollo de los niños. O sea, los niños son seres multifacéticos, son seres que tienen organismos, que tienen relaciones, que tienen un desarrollo en distintas áreas y por lo tanto nuestra obligación es dar a estos niños pues las mejores condiciones en cada esfera de su desarrollo. Nosotros como adultos somos los que vamos a estar regulando muchas de las condiciones que pasan alrededor de estos niños que todavía no son del todo independientes y el cuidado hacia los menores, la protección hacia los menores tiene que ser integral. El niño es entendido como sujeto de derecho y con autonomía progresiva. ¿Qué quiere decir? Que sí, si tienen derechos, también hay cuestiones que ellos van a ser vistos y que van a ir adquiriendo una autonomía progresiva. No por el hecho de decir que ya tienen derechos, muchos dicen, ah, tienen derechos y también obligaciones. Bueno, sí tienen derechos y obligaciones, pero estas se van adquiriendo en la medida en la que también van madurando y en la medida en la que ellos van adquiriendo las capacidades para hacerse más y más responsables de sí mismos. ¿Ok? Entonces, esto es importante, que entendamos que es paso a paso y mientras ellos van dando estos pasos, nosotros los vamos acompañando y el Estado, las leyes, deben ir procurando que siempre haya un bienestar. Y pues bueno, pasamos de las necesidades del niño
al derecho del niño. ¿Qué significa esto? Que hace un tiempo se consideraba a los niños como seres incompletos, como seres que pues dependen totalmente y nosotros tenemos que hacernos cargos de ellos, y es cierto, pero era una visión como de déficit, como de no tienes y por eso yo tengo que acudir. No, aquí vamos a ver que estas necesidades son reales, pero son derechos de ellos, derechos que poseen para ser atendidos, para ser cuidados, y regresamos a la autonomía progresiva. En la medida en la que nosotros vamos satisfaciendo distintas necesidades, les vamos permitiendo desarrollarse para volverse adultos eh, con una capacidad crítica que les permita autocuidarse, que les permita también ir gestionando distintas partes del entorno en el que viven, distintas esferas. Entonces, no es nada más seres incompletos, sino no. Son seres que están en desarrollo y que nosotros, a partir de los derechos que estamos procurando hacia ellos, les vamos a permitir cumplir y tener un potencial increíble dentro de este desarrollo. Los principios que estructuran la Comisión de Derechos del Niño vamos a tenerlos en mente, y va a ser importante ahorita a lo largo de la plática estar recordando que el interés superior es del niño. Nosotros como adultos somos responsables de este bienestar y por lo tanto muchas de las medidas que se tomen en educación, en salud, legalmente, siempre tienen que tener puesta la visión en el bienestar del menor y el bienestar encima de muchas otras condiciones. He estudiado un poco el tema sobre divorcios y, por ejemplo, ahí es muy claro no, pues, cuál es la condición en un divorcio que va a favorecer al menor. También hablamos de la no discriminación, es decir, todos los niños van a poseer estos derechos, pero también me encanta que se esté dando esta plática porque también la no discriminación hacia las familias, hacia los adultos cuidadores, para ayudarles a ellos a adquirir herramientas que les permitan realmente ejercer y garantizar estos derechos. No nada más decir, ay, pues es una mala mamá, es un mal profesor, ay, este cuidador pues es muy negligente. No, en la no discriminación nosotros nos tenemos que abocar también para darles a ellos recursos que nos permitan garantizar los derechos, porque si no, pues como que, ¿de qué se trata? Y eso nos lleva al punto de la protección que sea efectiva, que no nada más esté en papel, que no nada más esté en un discurso muy bonito, sino que realmente estemos garantizando el bienestar. Si podemos pasar a la siguiente, por favor. Eh, Alma, ay, gracias. Entonces, vamos a hablar de por qué la crianza respetuosa, o sea, ok, el discurso es muy bonito, existen derechos, los niños son poseedores de derechos, y por qué sale esto, ¿no? Que es una pregunta muy común en el tema de crianza respetuosa, parentalidad positiva, es como, no, pues dicen que ya no se le puede hacer nada a los niños y ahora ellos pueden hacer lo que quieran. Ahorita vamos a entrar un poco más en ese tema, pero hay que entender que hay una justificación a por qué el tema de la crianza respetuosa y por qué el tema de los derechos de la infancia y de la adolescencia. Y bueno, me voy aquí a abocar a dos puntos principales. Uno es, ahí puse la imagen de salud integral. Uno habla de la salud mental, salud psicológica, y otro habla de la salud orgánica, porque en ambos casos se ve afectada para bien o para mal cuando hay o no presencia de una crianza respetuosa. Hay que entender que la parentalidad, o sea, el ejercicio de ser padre y ser madre, es complejo, no es nada más, pues ya te tengo y te doy de comer y te doy un techo y que no te enfermes y listo. No, es complejo porque hay muchas cosas que significa ser padre y ser madre. Y a partir del entendimiento de esta complejidad, nos podemos acercar, entender y realmente casarnos con la idea de la crianza respetuosa. Vemos que hay aportes nutricios, ¿qué significa? Pues que sí, que debe haber un cuidado, pero también debe haber una estimulación, debe haber una relación afectiva, es decir, todo lo que le demos al menor tiene que ser nutritivo para su desarrollo, ¿sí? Además, una función es la educación, todo lo que aprende, sí, en tema de materias,
Pero no nada más eso, todo lo que aprende en términos de valores, lo que aprende en términos de autoestima sobre sí mismo, sobre los demás, que tiene que ver con el tema también de la socialización. Ser padre y ser madre es entender, ser cuidadores, ser educadores en distintos niveles es entender que nuestra función también tiene que ver en cómo este menor, este niño, niña, adolescente, va aprendiendo a relacionarse con los otros, relacionarse con su entorno, y entonces es tener una responsabilidad bien grande, porque lo que estamos haciendo está enseñando patrones de interacción. Y todo lo que yo estoy haciendo, ya sea frente al niño, a sabiendas del niño directamente con él, es algo que va a adquirir y que va a guardar en su mente y es, ok, las cosas así funcionan. Otra finalidad es, por supuesto, lo que hablábamos, la protección de la salud física, la integridad, a qué cosas está expuesto, a qué tipo de riesgos, cómo se estructura el entorno, y la promoción de la resiliencia, que es una habilidad que tiene que ver cómo nos recuperamos y salimos fortalecidos de las situaciones adversas. Me parece que viene muy a la mano ahorita con el tema del COVID-19, el hecho de estar en casa con los hijos, estar en casa con la familia, estar tomando clases virtuales, es, ok, ¿cómo vamos entendiendo esta crisis que estamos viviendo y cómo aprendemos a salir de esta situación con nuevos recursos, con nuevas herramientas? ¿Ok? Entonces, ¿por qué la crianza respetuosa? Pues porque no nada más se trata de garantizar que el niño coma, duerma y se vista y se bañe y se lave los dientes. No, todo lo que hacemos en interacción con él le da una enseñanza sobre sí mismo, sobre los otros, sobre el mundo que le rodea, y entonces, pues, ¿qué le queremos enseñar de la interacción? Estamos viviendo una situación compleja en el país donde hay mucha violencia, bueno, en varios países de Latinoamérica. Entonces, tenemos que tener muy en claro qué tipo de crianza quiero que mis hijos, que mis alumnos vean, entiendan, internalicen para que la puedan reproducir. Y bueno, la otra parte que no hay que olvidar es la parte biológica. Hay razones muy particulares por las que se promueve una crianza respetuosa, y así como brevemente trataré de darme a entender, explicar de qué se trata. Resulta que la crianza respetuosa viene respaldada por estudios más recientes en psicología, en neuropsicología, en las neurociencias de manera general, ciencias sociales, y lo que se ha visto es que cuando no hay una crianza respetuosa, es decir, de alguna manera se agrede al menor, lo que el cerebro hace es liberar sustancias como cortisol, que son hormonas relacionadas al estrés. ¿Ok? A mí me gritan y me impacta y entonces mi cerebro produce estas sustancias. En niveles moderados, el cortisol nos ayuda a activar respuestas de ataque o huida. ¿Ok? Veo algo impactante y me quedo congelado, o decido que esto no me va a espantar y entonces me pongo acá listo para defenderme. Pero cuando nosotros convivimos con un cuidador que es constantemente agresivo, porque nos grita, porque nos amenaza, porque se burla de nosotros, porque hace distintas conductas que no son respetuosas, el cerebro, digamos que se entrena a producir de manera inmediata estas sustancias. Y entonces esto nos puede llevar a una neurotoxicidad, que como constantemente está produciendo cortisol, esto va a afectar la manera en la que nuestro cerebro, nuestras neuronas hacen sinapsis. Esto va a afectar la manera en la que nuestro cerebro se desarrolla, porque ya no hay tantas conexiones o no se dan tan fácilmente o tan duraderamente. Y por lo tanto, esta neurotoxicidad a la larga va afectando la manera en la que nuestro cerebro crece, y por lo tanto todas las funciones relacionadas con la salud física, con el sistema inmune, con la cognición, con control de impulsos. Entonces, cuando hablamos de crianza respetuosa, estamos hablando de qué estamos haciendo para tener un niño sano de manera completa, y qué estamos dándole, con qué lo estamos nutriendo para que en el futuro él realmente pueda aprovechar el potencial que tiene y pues todo lo que él es. ¿Ok? Entonces, habiendo dicho esto,
haciendo esta pequeña introducción de lo que es la crianza respetuosa, me gustaría dar un momento para ver si hay algunas preguntas que me parece que hasta ahora, pues al menos en el Todavía no chat, ¿no? tengo preguntas, Melanie, Ok, pero perfecto. todas las Entonces, preguntas son bienvenidas si quieren empezar a preguntar. Y en la claro, siguiente sí, pausa yo les estoy dando lectura. que si alguien tiene alguna duda, algún comentario, podemos hacer aquí una pequeña pausa o continúo y conforme vayan surgiendo, eh, les iremos dando la cabida. Creo que no. De momento no. Ok, pues continuamos. Ahora sí, si podemos poner la siguiente. A ver, alguien puso bibliografía y datos de la ponente. Ok, con mucho gusto. Una bibliografía, bueno, un autor que a mí me gusta mucho, que tiene el libro precisamente de los buenos tratos en la infancia, los retos invisibles de ser padre y madre, eh, es Barudi. Me encanta ese autor, precisamente estudiando el máster fue cuando tuve oportunidad de leer un poco sobre él y bueno, me he ido enfocando más, entonces si quieren, hacia el final les dejo el nombre de algunos libros que pueden ir consultando que tienen precisamente, explican a detalle cómo se afectan distintas zonas del cerebro a partir de esta neurotoxicidad, etcétera, etcétera. Es maravilloso. Si gustan, si al final se los puedo compartir para que lo tengan. ¿Ok? ¿Alguna otra duda por ahí? La neurotoxicidad en la infancia, ¿qué ocasionaría en la adolescencia y cómo ayudar a nuestros pacientes? ¿Qué recomendaciones darías a los padres para cuidar de manera integral, como lo mencionas? Ahorita vamos a hablar sobre recomendaciones que van enfocadas hacia los padres. Entonces, espérame un momento y ahorita te contesto eso, Marichuy. La neurotoxicidad en la infancia, ¿qué ocasiona en los adolescentes? Ok, esa es una buena pregunta. Como les estaba comentando, el tema de la neurotoxicidad afecta directamente en la sinapsis, ¿ok? Las conexiones de las neuronas se vuelven frágiles. Entonces, si tenemos unas conexiones frágiles, tratando como de darlo a entender así de manera rápida, el aprendizaje no se da de manera tan efectiva e incluso a veces se bloquea completamente la capacidad de aprender porque el cerebro está inundado con sustancias que le hacen enfocarse en me tengo que cuidar. Si yo me tengo que cuidar del cuidador mío, yo no estoy pendiente de que si esto hago y va a haber una consecuencia, no estoy pendiente de cuál sería una manera creativa, asertiva, adecuada de resolver. No, yo no estoy pendiente de eso, yo estoy pendiente de cuidarme, porque mi cuidador no lo está haciendo. ¿Ok? Entonces, esto lo que va a tener como consecuencias es directamente en el sistema límbico, que es el que encargado del control de emociones, y es bien curioso porque entre más se le grita al niño, a veces nos damos cuenta que tiene más desbordamientos emocionales y que se van desarrollando otro tipo de problemas como déficit de atención, como oposicionismo, como una serie de trastornos del apego. Y entonces, esto lo tenemos que entender. Les voy a pasar el nombre del libro, porque ahí viene explicado así maravilloso en distintas edades cómo se va viendo que se va degenerando precisamente este desarrollo. Entonces, ahorita se los paso, continuamos y ya vemos si hay más dudas. Les va a gustar mucho ese libro. A los que estén interesados les va a gustar mucho. Ok, ahora sí, crianza respetuosa. Pues ya dijimos por qué. Ahora hay que decir qué sí es y qué no es, lo que nos va a ayudar precisamente a dar entendimiento a los padres, porque muchas veces la resistencia que hay es porque no hay entendimiento de qué se trata. Lo primero que me pasa cuando trabajo con papás es, ya me vas a decir que no le puedo decir nada, ya no se le puede hacer nada, tenemos que dejar que haga lo que quieras y no, de eso no se trata. No se trata porque ya dijimos que una función de la parentalidad es educar y tenemos que educar. El chiste es cómo. Entonces, la crianza es un modelo que forma parte de habilidades de parentalidad positiva, que existe dentro del paradigma de los buenos tratos
Y se basa principalmente en abandonar el adultocentrismo para mirar al menor como poseedor de derechos. Y quiero detenerme en la palabra de adultocentrismo, porque suena acá como impresionante. Y necesitamos, para entender la crianza respetuosa, entender que muchas veces nos centramos en la necesidad o el deseo del adulto. El deseo del adulto que llega y dice, a ver, pues hazle algo porque no entiende y yo ya no puedo más. ¿Ok? ¿Y en qué momento nos detenemos a ver qué es lo que el niño necesita? Todas las conductas tienen un trasfondo. Todas las conductas manifiestan una necesidad y es muy fácil entenderlo con los bebés. Cuando un bebé llora, es porque está hecho pipí, es porque tiene hambre, es porque tiene frío, es porque necesita estimulación. Pero si nosotros no sabemos traducir esa necesidad del bebé y nos quedamos con que me abruma terriblemente que el bebé esté llorando, ya no sé qué hacer, ya lo cargué, ya le hice jueguitos y me quedo pensando únicamente en lo fatal que yo me siento, me bloqueo de la oportunidad de entender qué necesidad se está expresando a partir de esta conducta del menor. Hay papás con los que también he trabajado que en esta idea adultocentrista me dicen, pues es que mi hijo adolescente no me habla, no me dice, yo le pregunto que cómo le fue en la escuela y no, pues no hay comunicación, o sea, yo ya no sé qué hacer con él, es terrible. Ok, hay que analizar ahí cómo se ha dado la comunicación, qué tanto realmente la comunicación se ha centrado en lo que está pasando con el adolescente, cómo hemos ido entendiendo esta comunicación con el adolescente que nos favorezca a ver, una comunicación más abierta, más directa. ¿Ok? Entonces, a veces nos centramos demasiado en yo ya quiero que haga esto, yo ya quiero que deje el pañal, yo ya quiero que no haga berrinches porque es horrible que la gente me vea, me da una vergüenza en las tiendas, ya el berrinche, yo ya quiero que el adolescente me haga caso porque yo soy la autoridad, porque yo soy su mamá. Y a ver, espérate. Sí, sí, todo eso tienes razón, es abrumador, pero necesitamos centrarnos también en los derechos del menor, el derecho a que sus necesidades también sean tomadas en cuenta. Como decía, se sustenta todo esto de la crianza respetuosa en teorías del apego, teoría de sistemas, neurociencias, desarrollo infantil, etc. Y ahora sí, si ven abajo de la diapositiva está que no es crianza respetuosa, no es ser amigo de tus hijos, puedes tener una muy buena relación, pero siempre hay que recordar que ser padres, ser educadores, ser cuidadores es algo complejo y no es nada más ser amiguitos. Y lo que yo haga tiene que ir enfocado a las finalidades de la parentalidad y del cuidador. No es nada más llevarlo súper padre. No es ser permisivo. Sí se puede poner disciplina, pero la manera de poner disciplina siempre tiene que ser enfocándose en que el menor también tiene derechos, como ser respetado, ser tratado dignamente, que sus necesidades sean tomadas en cuenta. No son técnicas mágicas y cuando iba a poner eso estaba como de verdad necesito darme a entender que no sean técnicas mágicas en el sentido de que hay muchas cosas que si se aplican sin entender por qué se aplican, no nos van a servir. El colecho, que se ha popularizado mucho últimamente, es decir, que el bebé duerma en la misma habitación de los padres, no nos va a servir para hacer una crianza respetuosa y que el niño sea súper bien portado y duerma 8 horas seguidas y la relación sea un vínculo súper cercano si no hay otras cosas presentes. El hablar con el menor y poner acuerdos y decir que va a haber consecuencias no nos sirve de nada si la actitud al hacerlo no da pie, no se refuerza constantemente. Y definitivamente no es abandonar el rol parental. Yo sigo siendo padre, yo sigo siendo mamá, yo sigo siendo cuidador, pero la manera en la que voy a interactuar se debe centrar en algunas cosas que están en el recuadro azul, que es esta idea maravillosa, todo lo que sembramos en el presente es para cosechar en el futuro. La crianza no es un proyecto de hoy miércoles a las 5:30, no. La crianza es un proyecto de trayectoria en la vida de este ser humano con el que estoy. Y si yo quiero fórmulas que ahorita mismo, ya, miércoles 5:31, me den resultado,
uy, me va a ser bien frustrante, me va a ser bien pesado y voy a sentir que la crianza respetuosa no sirve de nada porque no estoy pensando a largo plazo en las cosas que yo quiero educar, promover, cómo va a ser la socialización, cómo yo quiero que mis hijas se relacionen cuando tengan noviazgos, la visión que tengan de sí mismas, de lo que es una relación, de los hijos, cómo asuman responsabilidades. Eso tiene que irse proyectando. Y entonces siempre debo tener presente, yo estoy sembrando lo que voy a cosechar, qué quiero sembrar y qué quiero cosechar. Otra cosa que sí es la crianza respetuosa es una percepción sensible de la necesidad del otro. Todo el tiempo debo tener como mis antenitas paradas. Esto que está haciendo, qué necesidad me está diciendo, qué necesidad me está dictando. ¿Cómo interpreto esta necesidad para responder de forma coherente, sensible y pronta? Entonces, la crianza respetuosa es tener las antenitas paradas. ¿Qué necesita el otro de mí como cuidador, como padre, como madre, como educador? Y entonces, ¿yo de qué manera voy a responder esa necesidad? Los hijos, los niños, los adolescentes necesitan límites. Los necesitan, porque si no, irían dando tumbos porque ellos no tienen el conocimiento, la experiencia, ni el autocontrol todavía. El cerebro todavía no termina de desarrollarse. ¿Ok? Entonces, si voy a poner límites, si voy a poner consecuencias, pero la manera de hacerlo me tiene que ayudar a entender que lo que siembro ahorita es algo que él va a entender y va probablemente a reproducir en el futuro y entonces debo ser muy cuidadoso con esto. Avanzamos, por favor. Y ahorita, después de la siguiente diapositiva, vamos a dar un espacio para dudas. Entonces, hay algunos principios de la parentalidad positiva y el buen trato que son de la organización Save the Children, y es algo que debemos tener en mente cuando estemos haciendo todo este ejercicio de la crianza respetuosa y de cómo interactuamos con los menores. El primer punto, los niños y niñas tienen derecho al cuidado y guía apropiados, tienen derecho a que nosotros como cuidadores, como adultos a cargo, eh, hagamos lo mejor que nos sea posible hacer. Cuando estaba estudiando el diplomado de apego parentalidad, uno de los profesores, Esteban Gómez Mucio, que es maravilloso escucharlo a él, es así como tiene un entendimiento tan bello de todo lo que es la crianza respetuosa y el buen trato. Él nos habla de ser padres suficientemente buenos y esforzarnos por ser cada vez mejores. Es bien importante, y ahorita vamos a ver como uno de los puntos, el autocuidado. También nosotros tenemos que estar pendientes de cómo nos sentimos, pero pues sí, los niños tienen derecho a ser cuidados, a tener un entorno que los tome en cuenta y que los procure. La parentalidad positiva se basa en conocer, proteger y dialogar. Entiendo las necesidades, las protejo y dialogo, no nada más como el acto de hablar, sino como el acto de entre dos tratar de llegar a acuerdos para cómo lo resolvemos. Y hablábamos de la autonomía progresiva. Yo no le puedo dejar toda la responsabilidad a un niñito de 2 años, pero conforme va creciendo, lo puedo ir involucrando mucho más. El punto 3 es el vínculo afectivo es determinante. Este también es un punto súper importante. En el tema de parentalidad positiva y crianza respetuosa y demás, vemos que siempre debemos cuidar el vínculo que tenemos con el menor, que el menor siempre se sienta escuchado en sus necesidades, se sienta entendido y se sienta cuidado. Cuando rompemos este vínculo, a partir de conductas que quizá no han sido las más adecuadas, como desesperarnos sin haber entendido, como romper el diálogo, bueno, definitivamente estamos limitando las oportunidades. Por un lado, lo que hablábamos de la toxicidad en el cerebro. Si el menor ve en mí que soy el cuidador como una amenaza, entonces se bloquea. Y si ese vínculo no ha sido afectivo porque me tiene miedo, porque no me tiene confianza, porque siente que cada vez que se acerca a mí le voy a echar en cara algo, entonces estoy limitando todas las oportunidades de aprendizaje.
todas las cuestiones de crianza, de reflexión, de límites, de autoestima, se están viendo muy limitadas porque a partir de mí, él no siente una resonancia, no siente que vibremos juntos. El afecto debe demostrarse abiertamente. Las normas y límites son importantes para dar seguridad, lo que decíamos. Los niños y niñas deben participar en el proceso de toma de decisiones y sentirse responsables en la medida en la que ellos son capaces de asumir esas responsabilidades. Cuando son chiquitos, serán cosas mucho más en formación de hábitos y sentir que le doy la oportunidad de que si quiere un cepillito azul de dientes o un cepillito rojo, la norma no se pone en duda, o sea, eso es algo importante en la crianza respetuosa. La norma, el valor, lo que yo quiero enseñar no se pone en duda, pero doy cabida a una flexibilidad en donde sí entre. Conforme va creciendo, bueno, ya hay cosas más complejas en las que irá participando. Debe haber sanciones cuando se portan mal, pero no de cualquier manera. No todas las sanciones realmente ayudan, algunas incluso perjudican. El golpe, insulto, amenaza o grito no son adecuados para educar, no, está totalmente contraaconsejado. Los conflictos deben resolverse sin violencia. Para que los niños y niñas estén bien, los cuidadores debemos estar bien. Entonces, sí es importante que si nos sentimos rebasados, si nos sentimos frustrados, abrumados con lo que es ser padre, ser madre, ser educador, se vale, porque es una cosa bien compleja, ya vimos que involucra muchas cosas. Lo que no se vale es que yo estoy reconociendo que me siento mal y me trato de desahogar en el menor, que es como uno de los principios que tiene mucho que ver con el castigo. A veces los niños, yo he visto así como tanto que pasa, el niño hace algo inadecuado, dice una grosería y nos reímos, y otro día estamos de malas, estamos estresados y lo hace y nos enojamos y le damos una nalgada y le decimos que eso no se hace, y realmente ahí la cuestión fue del adulto. Entonces, si yo, por sentirme rebasado por las cuestiones de la parentalidad, me estoy desahogando en el menor, necesito ayuda. Y esa ayuda puede ser una orientación sobre crianza, puede ser una terapia individual, puede ser una terapia familiar, pero sí necesito reconocer que algo me falta a mí para tener toda esta capacidad mía para poder hacerme cargo. Y los pilares que sostienen una parentalidad positiva, según María José Rodrigo, el reconocimiento del valor de los hijos por lo que son, ellos son valiosos ya. Que si es mal portado, ok, bueno, sí, a veces habrá conductas que no son adecuadas, pero él es valioso. Él no pierde el valor a partir de sus conductas, a partir de sus berrinches, a partir de su rebeldía. No, sigue siendo valioso y lo que yo necesito es entender dentro de ese valor hay necesidades y cómo le ayudo yo a ir resolviendo esas necesidades. Preparar y empoderar a los hijos para el mundo que les toca vivir, reconociendo que los padres somos responsables de la educación. Algo que a mí me ayuda mucho en mi propia labor es recordar que yo soy la responsable de un pequeño ser que es bastante dependiente. Y entonces yo soy la responsable y yo necesito buscar también con qué cosas me puedo ayudar. Porque no se trata de que lo hagamos solos, pero sí se trata de asumir que yo estoy a cargo de algo súper complejo en la crianza y entonces tengo que asumir esta responsabilidad y prepararme lo mejor posible. Desarrollar vínculos afectivos, crear un entorno estructurado. Nosotros somos responsables de lo que hacemos con él, pero también dónde lo hacemos. Que si el área de juego, porque el bebito está aprendiendo a gatear y hay cosas que se pueden caer, uy, yo tengo que garantizar su seguridad. ¿Se acuerdan de que hablábamos al inicio? Es una de las funciones, proteger. Entonces, dar un entorno que realmente proteja. Crear un entorno estimulante para el aprendizaje y desarrollo y educar sin violencia. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a ver qué dudas hay. Y veamos. Neurotoxicidad en ¿Quieres la ir revisando infancia. las preguntas? Te las voy leyendo. Pues si me puedes ir diciendo las preguntas y vamos tratando de resolver. Por ahí había una pendiente de qué recomendaciones daría a los padres de familia para cuidar. Todavía no llego a las recomendaciones, pero sí lo tengo en mente. Ok. Ok. ¿Qué otras preguntas hay?
hablando de neurotoxicidad en la infancia, pero hacia la adolescencia. ¿Cómo puedes ayudar a los adolescentes? En el tema de crianza, bueno, en tema de crianza y también hablando un poco de terapia infantil, soy mucho de la idea de que se ayuda a los niños y a los adolescentes ayudando a los papás. Entonces, pues sí necesitamos favorecer entornos que cuiden a los menores para evitar que tanto niños como adolescentes vayan desarrollando esta neurotoxicidad. Hablamos de que en la adolescencia todavía se está desarrollando el cerebro, entonces hay que seguir cuidándolo con buenos tratos. Lo principal sería ver en el entorno familiar qué cosas podemos ayudar para que las pautas de interacción mejoren y sí, la interacción, cómo podríamos ayudarlo. Y es un trabajo de involucrar a los padres. Es complejo, sí. Podemos en algún momento cuando no es tan fácil abordar a la familia, hablar de tutores de la resiliencia. Boris Cyrulnik habla sobre cómo ser un tutor de resiliencia, es decir, cómo un adolescente viene de un entorno familiar complejo, multiproblemático, y yo quizá como profesor, ok, ¿cómo puedo ir abordando para ayudar a este adolescente a fortalecer algunas estructuras de autoestima, de percepción de los otros? Pero sí sería igual un trabajo que necesitamos el apoyo forzosamente de alguien más. Directamente con el adolescente es complicado, a menos que uno mismo se asuma así como una figura que va a estar ahí para generar un vínculo afectivo y que le permita al adolescente ir desarrollando la resiliencia que hablábamos, es la capacidad de dar, de salir fortalecidos de una situación al darle también una narrativa que nos permita aprender de ello, asumir responsabilidades. A veces los niños tienden a culparse a sí mismos cuando son víctimas de un maltrato y entonces no es cambiar esa narrativa para que ellos puedan distribuir ciertas responsabilidades. Es un tema muy bonito, complejo y largo. ¿Qué más? Importante. Sí, es un tema súper Ok, aquí importante. también nos preguntan si es posible que al presionar a un pequeño, esto Uh-huh. afecte el control de esfínteres, cuando se le está presionando para hacer algo que él no quiere. Eh, Tendríamos que ver qué edad tiene el pequeño. Sí, el estrés, por supuesto, influye en algunas de las conductas, pero tenemos que diferenciar entre cuándo son cuestiones del desarrollo. O sea, estoy presionando a un pequeñito de 1 o 2 años que está apenas en el proceso de dejar pañal, por ejemplo, y este estrés hace que tenga algunos problemas de repente estreñiéndose o de repente presentando cuadros de enuresis, que no se llamaría como tal porque es parte de la etapa del desarrollo. Pero sí está también estudiado que si es pasando poco después de esa etapa de desarrollo, puede haber regresiones cuando hay cambios significativos en la vida. Y si él ya pues es un niño mucho mayor, hablamos de unos 8 años, y sigue teniendo problema del control de esfínteres, quizá ya se tendría que diagnosticar como un trastorno tal cual y va a ser pues un diagnóstico completo y un tratamiento completo, otra vez involucrando a los padres. Contesto la pregunta, sí, el estrés influye, pero el estrés va a influir también mucho entendiendo en qué etapa del desarrollo está el menor, que ahorita vamos a ver un poquito sobre entender las etapas de desarrollo. Perfecto. Ok. Tenemos otra pregunta y nos pregunta Margarita que no le queda muy claro Uh-huh. la diferencia entre formar vínculos afectivos y ser permisivo o consentidor. Ok. Qué bueno que hacen esa pregunta porque les digo, entender realmente de qué se trata la crianza respetuosa nos va a dar mucha luz en qué cosas sí y qué cosas no. Y esa yo creo que es una de las dudas más frecuentes, más importantes. Ok, el menor necesita sentirse querido, necesita sentirse visto, entendido y que se está haciendo las cosas por su bienestar, ¿va? Pero eso no significa que no haya límites y que dejemos que haga lo que quiera. Quisiera ponerles un ejemplo que a mí me gusta mucho.
que pasó asesorando brevemente a una amiga muy querida. Resulta que su hijo se había peleado en la escuela. Y cuando se peleó en la escuela, pues ella dijo, hay que poner límites. Y entonces le dijo, ¿sabes qué? Estoy muy decepcionada de lo que hiciste, ¿cómo es posible? Y pues hoy no te voy a leer tu cuento. Y ese cuento en la noche era como, wow, es algo entre nosotros, es entre mi mamá y yo, que estamos juntos y me leo una historia y nos reímos y demás, ¿no? Y pues se acabó el cuento porque te peleaste, entonces estuvo muy mal. Ok, el niño ahí está sintiendo como de, mi mamá está rompiendo ese algo que nosotros tenemos que nos une, porque está muy decepcionada de mí y uno puede suponer el tipo de pensamientos que puede tener el niño, soy de lo peor, ¿cómo es posible? Qué barbaridad. Yo hablaba con ella y le decía, ok, no hay que poner en riesgo el vínculo, pero sí necesitamos una consecuencia. ¿Qué te parece si en vez de quitar la hora de convivencia, o sea, si van a seguir conviviendo, pero cambian la actividad y entonces hacen una carta disculpándose con el otro niño y hacen algo para reponer el daño, no sé, te peleaste y le rompiste su lapicera, pues vamos a hacer un plan de cómo le conseguimos una lapicera nueva. La crianza respetuosa si pone límites, si pone consecuencias, si tú rompes algo, si tú te peleaste con algo, tienes que reparar lo que hiciste. Eso es fundamental. Tú tienes que aprender algo de esta situación. ¿Se acuerdan que hablábamos de que todo es aprendizaje? Tú tienes que aprender que pelearte pues, no es adecuado y que hay consecuencias, pero yo como madre te sigo acompañando. Y yo como madre te ayudo a buscar alternativas y te estoy explicando quizá por qué estuvo mal esto y no es adecuado y qué maneras pudiste haber intentado para resolver el conflicto sin pelearte. O sea, yo te acompaño. Pero pues en la acción sí hay consecuencias y sí hay cosas que pasan cuando tú te peleas. ¿A qué voy? Ser permisivo no es el hecho de ser una creencia respetuosa no es olvidarnos de las cosas que se tienen que enseñar. Si hay una consecuencia, si tú no haces tu tarea, ¿sabes qué? Pues no vamos a ver la tele. Pero no es decirle, estoy súper decepcionado de ti, qué terrible, y pues ahí ves tú cómo le haces. No, yo te sigo acompañando, yo sigo viendo cuál fue la cosa que nos falló y entonces no te estoy consecuentando lo que haces. No sé si me doy a entender. Ahorita vamos a ver un poquito algunas estrategias que precisamente van en cómo no caer en lo permisivo ni lo consentido. Y yo creo Sí, que tú estás dando aquí varios puntos muy importantes, ¿no? O sea, algo que tú estás tocando es, estoy llamándote la atención no sobre quién eres, no te estoy desechando, estoy claro, hablando de algo que hiciste y la consecuencia tiene que ver directamente con lo que estás haciendo. claro. Entonces, yo creo que Sí, eso también le permite al niño tener un mayor reconocimiento de las consecuencias naturales de sus actos. Si rompiste algo, pues lo tienes que reponer. Vamos a seguir. Aquí nos dice también otra de las asistentes, ¿qué sucede cuando las madres están solas en la crianza de su hijo y a la vez tienen que ser proveedoras? ¿Cómo pueden hacer para crear un entorno afectivo y tranquilo? ok. Para crear un entorno afectivo, mirar al niño, mirar al adolescente, mirar al bebé, ver qué necesidades tiene, tratar de entender eh, cómo nos vamos adaptando a estas necesidades, ¿sí? Precisamente esta amiga muy querida es madre soltera y entonces fue una cuestión que surgió ahí, platicando porque me estaba diciendo Chin, es que me siento abrumada, es el trabajo y regresar y sentir que no le estoy dedicando tanto tiempo y ella se sentía súper culpable porque me dijo, es que le quité su hora del cuento y la hora del cuento era lo nuestro. Ok, lo que mencionabas ahorita es muy cierto. Yo sigo creyendo que mi hijo es valioso, sigo creyendo que es un ser eh, estupendo, amoroso, comprensivo, pero que se equivocó. Todos nos equivocamos. Y entonces yo no juzgo lo que eres, pero sí juzgo tus acciones y lo que hiciste estuvo mal, aunque tú eres un niño súper entendido, súper sensible, amable, chin, hubo un error y ahora hay que resolverlo
y creo que en la cuestión de las madres solteras, reconocer que a veces nos podemos sentir un poquito culpables, bueno, a veces se pueden, perdón, sentir un poquito culpables, uno como padre, como madre se puede sentir un poco culpable cuando hace ciertas cosas en los límites, en las consecuencias, pero si el afecto está ahí, yo busco de qué manera seguir presente, aunque sea haciendo la tarea de matemáticas, que puede ser un coco para algunos, cómo vamos a poner una consecuencia, cómo vamos a reparar un daño, cómo vamos a hacer aprendizajes. ¿Okay? El afecto, cuando hay una relación sensible en la que veo al otro, siempre va a estar presente. Tenemos una última pregunta en este bloque y ya seguimos ¿Sí? porque si no se nos va el tiempo. Sí, se nos puede ir aquí. Nos preguntan en qué edad sería correcto que el hijo o la hija ya duerman solos en otro cuarto. Uf, ¿se acuerdan cuando yo les decía que el tema de algunas técnicas milagrosas como es el colecho, precisamente lo mencioné, no nos garantizan ni un mejor ni un peor vínculo? Bueno, pues aquí la pregunta, ¿a qué edad sería conveniente? Pues hasta que los papás y hasta que el hijo se sientan cómodos. Si yo como papá ya me estoy sintiendo abrumado y ya quiero que el niño ya se vaya porque pues ya, o sea, quiero tener mi espacio, y cada vez que el niño llega a dormir yo estoy así como de, oh, ya que se duerma, ya que se duerma, pues quizá ya es una edad adecuada y lo importante es más bien ver cómo voy haciendo la transición. ¿Ok? Entendiendo que entre más pequeño es, pues el niño sigue teniendo necesidades y puede que se despierte y nos va a querer ver. ¿Ok? Y esa es una necesidad válida del menor. Entonces, si uno se siente cómodo pensando en que, bueno, vamos a empezar a hacer una transición respetuosa en la que le vamos a explicar al niño que va a tener un cuarto increíble y lo involucramos para que elija una sobrecama de cochecitos o de princesas y él se emociona muchísimo y entendemos que quizás la primera noche le cuentan el cuento en esa cama súper increíble que le prepararon, pero él a la mera hora se quiere ir con ustedes. Ok, es una necesidad que vamos a ir ayudándole a sentirse seguro, aunque no tenga papá y a mamá, ahí al ladito. ¿Okay? Entonces, si lo estoy intentando hacer de manera respetuosa, es reconocer que el niño tiene la necesidad de seguridad y entonces dándole espacio poco a poco para seguir su ritmo, pero también reconociendo que nosotros como padres pues nos podemos sentir un poco abrumados también porque pues ya queremos ver una película en la noche y el niño ahí pues como que no se puede ver una película, ¿no? ¿Seguimos? ¿Quieres ¿Sí? Ay, continuamos? Ya no tenemos más preguntas ahorita. continuamos, sí. Ok, ponemos rapidísimo este video. Si le podemos dar play, ahorita algunas observaciones y seguimos. Vamos atrasados. Atiende. Apúrate, por favor. Vos recoge las tiendas, ya estamos atrasadas. Apúrate. Vamos atrasada, entiende. No me mires. ¿Qué te pasa? Comienza a cambiar el mundo. Dígame con respeto. Este es un apoyo de Chile Crece Contigo. La protección social es tu derecho. Gobierno de Chile. Apúrate. Ok. Este ahorita lo saltamos, es muy parecido el contenido, entonces por el tiempo que nos queda, yo creo que con el primer video da para comentar. Ok, ¿se acuerdan que al inicio decía que hay que dejar un poco este adultocentrismo, que es centrarnos en que yo papá estoy estresado, yo papá voy rápido, yo papá quiero que ya mi hijo se salga del cuarto porque pues ya quiero el espacio para mí? Y me encantan estos videos porque es de repente ponernos en, ¿tú tratarías así a otra persona si no fuera tu hijo? ¿Tratarías a tus colegas en el trabajo, a tus amigos, a tu pareja? Y si la respuesta es no, probablemente la estrategia no sea muy respetuosa. Entonces hay que tener en cuenta lo que les decía, que todos los niños tienen un ritmo y en la medida en la que tengamos eso en mente,
vamos a poder generar estrategias. Una estrategia para esta mamá que está jalando a la hija y le dice, apúrate, vámonos, vámonos, vámonos. Quizá fue un problema de organización y no salieron con suficiente tiempo como para ir con calma a la escuela. Entre más pequeños son los niños, pues la organización tendrá que involucrar que esperemos que sean más lentos, que se distraigan más, porque pues es parte de su desarrollo. Y entonces eso nos lleva a los requisitos de los cuidadores. O sea, yo, ¿qué tengo que hacer conmigo como para ir logrando esta crianza respetuosa? ¿Cómo me organizo? Porque al final los padres somos responsables y yo pues no sé ni por dónde empezar, ¿no? Número 1, ser disponibles de manera permanente. ¿Qué significa? Que si mi hijo me necesita, yo necesito estar a su acceso. Lo que les decía ahorita de que el niño se vaya a otro cuarto, recordando que su necesidad es sentirse seguro, que en las noches es totalmente natural que los niños se despierten porque el sueño no se regulariza tan fácil. Creo que como hasta los 5 años es que el sueño ya se va volviendo un poquito más regular. Entonces, estar disponible porque si no, las alarmas del niño se van a prender y va a hacer llorar y yo me voy a desesperar y voy a decir, ¿pero por qué? ¿Por qué? Pues porque en la edad que tienen van a requerir ciertas cosas en que yo esté disponible. Conforme van creciendo, esta disponibilidad puede ir volviéndose más flexible, ya no necesitan verme todo el tiempo, pero saber de manera permanente, tener esta idea de que si necesitan a mamá, papá, ahí están, pueden acceder a ellos. Ser sensibles y empáticos, lo que les decía, estas necesidades y la empatía. Yo sí me pongo mucho en, si yo fuera una niñita y mi mamá me estuviera jaloneando como en este video, uy, pues yo me sentiría mal y me darían ganas de llorar y no querer ir a la escuela porque sé que va a ser totalmente estresante. ¿Ok? Conocimiento de las cualidades personales del otro, de las etapas del desarrollo, las crisis que pueden tener en distintas partes de su ciclo vital y las necesidades de cada uno de manera particular. Necesito saber con quién estoy, no es tan viable ni tan sano para nuestra convivencia, para los objetivos de la crianza. Yo estoy esperando que un niño de 2 años no haga berrinches, y si ya le expliqué una vez que eso no se hace y me enoje si vuelve a hacer berrinche, pues es que son las cualidades que pertenecen a esa etapa del desarrollo. ¿Okay? Necesito entenderlo y en la medida en la que lo entienda voy a poder estar mucho más en control de mí mismo. También necesito una madurez emocional y un conocimiento consciente de mi propia historia de vida como para saber qué cosas a mí me generan ruido y saber, se relaciona con la capacidad de mentalización, saber darles un significado. A veces uno se explica a sí mismo, se genera una historia en la mente de lo que está pasando. Quizá la mamá que va jalando a la niña va pensando, eres una floja, ¿cómo es posible? Te dije que te alistaras y no te importa nada, a fuerza quieres llevar la contra, a fuerza quieres jugar y eres totalmente irresponsable. Esta es la explicación que la mamá se está dando del evento que están viviendo, que es que van corriendo para la escuela. Yo les decía, quizá yo supondría que fue un problema de organización. Una mentalización benévola es cómo yo me explico lo que está pasando, cómo yo doy una interpretación de lo que el otro piensa, de lo que el otro siente y de lo que está sucediendo, que me permita tener una visión más amable. Si yo como mamá me digo, chin, nos falló y salimos tarde en esta ocasión, no creí que fuéramos a tardar con esta actividad, bueno, la actitud va a ser muy distinta a pensar es que mi hija es una floja y odia la escuela y yo a fuerza le tengo que decir y así como sea tengo que hacer que cumpla. Entonces, mi capacidad de mentalizar sobre lo que el otro experimenta, lo que el otro vive, me va a permitir dar significados que me ayuden a dar respuestas más respetuosas. Porque si yo creo, nos faltó organizarnos, ok, al día siguiente me preparo con anticipación y entonces es más fácil resolverlo. ¿Ok? Y pasamos a la última diapositiva. Llevamos sobre tiempo. ¿Qué pasa en estos casos? Ok. Algunas estrategias. Ok, acuérdense de que no existen estrategias mágicas porque lo que importa es cómo nosotros vamos entendiendo que debe ser un trato respetuoso.
muy frecuentemente los papás me preguntan, ok, si yo hago esto, el niño ya se va a portar bien, y como que me genera un poco de ruido porque es como si dijeran, si yo trato bien a mi novia, ¿se va a portar bien? Si yo trato bien a mi compañero de trabajo, ¿se va a portar bien? Y como que ya no suena tan bonito, ¿no? O sea, es como un poquito chantaje emocional de estoy haciendo esto por ti, deberías recompensármelo portándote bien, y definitivamente ese no es el objetivo. Nosotros tratamos con respeto al niño porque es poseedor de derechos, de dignidad y merece ese respeto, es un ser valioso. Y yo respeto que los niños a veces tienen berrinches y yo respeto que los adolescentes a veces son rebeldes y contestones y críticos y demás. Y en la medida en la que yo entiendo eso, entiendo que tienen una individualidad, pero eso no les permite que no cumplan con las reglas, eso no significa que transgredan límites, y de manera respetuosa yo voy arreglando el entorno, las consecuencias, las reglas y demás para llegar a un objetivo que es qué necesito, qué quiero, qué deseo que este ser humano aprenda. Las dos imagencillas que tienen a la derecha, la primera está tachada y es como si fuera una receta, ok, tú siembras una plantita y le echas agua y le das sol y ya creció, listo. No, no se trata nada más de una plantita que le echas agua y le das sol y ya creció. Nos tenemos que ir adaptando, tenemos que ir sintiendo al otro y viendo de qué manera. Habrá momentos en los que seamos un poco más estrictos, habrá momentos en los que la necesidad será otra y podemos ir flexibilizando. Hay que sentirlo, hay que sentir cómo van cambiando las etapas, cómo va cambiando el desarrollo. Y pues como estrategias, ¿qué les puedo decir? Número uno, ser un ejemplo. Si queremos que la niña sea responsable, sea puntual, sea respetuosa, la mamá necesita organizarse para considerar los tiempos de la hija y ayudarle a que la hija se vaya acotando a horarios. Pero no decirle, uy, ya es tardísimo, en 5 minutos nos vamos, o agarra tu mochila, ya nos vamos, y la niña, ¿qué? Con el cereal o con las azucaritas aquí, ¿qué pasó? ¿Que ya nos vamos a dónde? No, necesito ser un ejemplo y organizarme yo. Anticipar. Todo va a ir pasando y yo voy explicándole al otro cómo va a ir pasando. Yo anticipo las reglas. A ver, Lupita, en media hora tenemos que salir ya para la escuela. Entonces, en esta media hora, ¿sabes qué? Yo te pido que termines de desayunar, que esté tu mochila lista, y pues mientras yo voy a hacer esto y voy ahorita a regresar, no sé, voy por mis papeles del trabajo y ahorita regreso contigo y a ver si ya terminaste tu cereal. ¿Ok? Entonces, acompañamiento sin quitar protagonismo al menor. Y pues bueno, me están diciendo que ya se nos está acabando el tiempo. Eh, no sé, ¿ahorita hay tiempo para algunas dudas o se acabó? Ya no tenemos por lo pronto más preguntas en el chat. Están Ok, diciendo que pareció muy buena la ponencia, que los ejemplos son excelentes y que si después nos puedes mandar alguna sí, bibliografía o algo más, te lo van a agradecer mucho. sí, precisamente les voy a poner aquí mi correo, es melanieolvera@gmail.com. En mi correo, pues, ahora sí como no me da tiempo como para agarrar la lista de todos. Si quieren escribirme y decirme, oye, estuve en la ponencia, hablabas de unos libros y con mucho gusto se los voy pasando. Algunos libros que hablan de estrategias concretas de crianza respetuosa, se los puedo compartir los títulos. Lo que hablaban de la neurotoxicidad, que querían saber un poquito más de cómo afecta el desarrollo, también les puedo compartir los títulos. Entonces ahí está el correo y con muchísimo gusto les paso las referencias. Pues te damos muchísimas gracias, Melanie. Creo que fue una conferencia muy enriquecedora y no solo eso, es un tema muy necesario para favorecer el desarrollo de los niños y más cuando estamos hablando de sus derechos. Así es que muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y colaborar con nosotros.